Ocasión propicia para aperturar una vez más el bloque de salud en Radio Patamarca y como siempre con el saludo a toda la población oyente de Radio Patamarca y el bloque de salud. En esta oportunidad ya estamos acompañados una vez más por parte del integrante de nuestra familia de Radio Patamarca con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a quien ya le damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Benny. Siempre contento con esta oportunidad que se me brinda para poder compartir conocimientos con todos los oyentes de Radio Patamarca y poder contribuir con lo que es la prevención en la salud, no solamente para quien nos está escuchando, sino también para que ellos puedan hacer un eco hacia sus amigos, familiares, conocidos o a toda aquella persona que puedan ayudar. Perfecto, doctor. El día de hoy, como siempre, ¿no? Con la atribución y con el propósito siempre de contribuir, ya estamos, doctor, con el tema sugerido para esta sesión de disertación, esguince de tobillo. Doctor, como se podrá entender, las lesiones en el tobillo se encuentran entre los problemas más comunes, ¿no? Que se presentan en los centros de salud, en los departamentos de emergencia, donde los pacientes con esguinces en el tobillo, es decir, estiramiento, ruptura parcial o ruptura completa de al menos un ligamento, constituyen un gran porcentaje de estas lesiones. Para comenzar, doctor, permítame preguntarle, ¿qué es un esguince de tobillo? Bueno, si bien es cierto, la palabra esguince de tobillos puede sonar un tanto técnica para muchas personas, pero la que todos conocemos es me doblé el pie y no puedo pisar. Ahora, hay que recordar pues que esto de repente puede pasar cuando uno está en la calle, caminando, ¿no? Y sin querer, literalmente pisas mal, ¿no? Por ahí te tropezaste con una piedra, no vistes bien y pierdes el equilibrio, te quieres caer, ¿no? O por ahí quieres evitar un hueco y pues pisas como reflejo, pero al pisar tu pie pues se ladea, ¿no? Para afuera, se ladea para adentro y al hacer esto termina forzando los límites del tobillo y por lo tanto termina ocurriendo pues que el tobillo pues se dobla y como consecuencia de esto vamos a ver que se pueden ir lastimando principalmente los ligamentos con un tema de suerte porque casos más severos y que esto que nos va a conllevar pues no al tema de lo que es el dolor, inflamación, sensibilidad y el tobillo pues comienza a volverse inestable ya que los mismos ligamentos pues si es que no se han roto quedan ya demasiado estirados y entonces ese pie pues va a estar como que bailando y va a repercutir en la rodilla de esa pierna y también en otra pierna que va a tener que trabajar más. Entonces, no es algo que sea en su momento urgencia en la mayor parte de casos, pero sí te va a generar dolor, sí te va a necesitar una atención médica, ponerte analgésicos, un vendaje, cuidados al momento de pisar, de hacer deporte, que es otro sitio habitual donde uno puede lesionarse, de repente jugando vóley, jugando fulbito, o de repente en la casa, ¿no? Bajando la escalera un poquito rápido para abrir la puerta y ahí nos tropezamos y pisamos mal y son muchas las formas en las cuales nos podemos doblar el pie, como decimos comúnmente. Ajá. Doctor, si bien es cierto el tobillo es una articulación fundamental para el movimiento, para el soporte del cuerpo, y debido a su función y ubicación está expuesto a diversas lesiones, como lo has venido mencionando, especialmente en actividades deportivas o incluso en la vida diaria. Además de los esguinces, doctor Jaime, ¿qué otras lesiones podemos sufrir en el tobillo? Bueno, hay que tener en cuenta que la mayor aparición de una lesión va a depender también del tipo de actividad, de la edad de la persona y lógicamente ese estado de nutrición. Vamos a tratar de ver primero, como diríamos, los fierros de la casa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del tobillo,
pues vamos a tener así como las columnas, que son los huesos, y aquí las cosas, y los alambres que están amarrando estos huesos, pues son los famosos de ligamentos, de los tendones, parte de los músculos. Entonces, ¿qué puede ocurrir en caso, digamos que ya fatalista, no extremo? Que las columnas pues se rajen o se rompan. Pues en ese caso estamos hablando de lo que se trataría de una fractura de tobillo. Hay varios tipos de fracturas de tobillo, ¿no? Esas fracturas oblicuas, transversas, de varios fragmentos, con fracturas con minuta, puede ser una fractura doble de tibia, peroné, y así diferentes categorías que por sí pues van a requerir el reposo, la utilización de yeso, muchas veces una cirugía para colocar ahí, literalmente no pernos, placas, para que el hueso se mantenga en posición, porque es una parte que tiene bastante peso, por no decir todo el peso del cuerpo. ¿Qué más podemos encontrar? Dependiendo del tipo de actividad, si ya no se han lastimado las columnas, pues se puede haber lastimado las cosas que están amarrando las columnas. Entonces estamos hablando de lo que son lesiones de los tendones del tobillo. En estos casos puede pasar que la persona camina bastante quizá, o de repente carga peso, o pisa de cierta manera, pues inclusive que tenga un poquito de pie plano, o el tipo de zapato que está utilizando, ya sé que ciertos músculos terminen más cansados, y a la larga pues ¿qué va a ocurrir? Que se inflaman o comienzan a experimentar un cierto grado de desgarro, de ruptura. Estamos hablando de lo que son lesiones de los tendones del tobillo. También hay otro caso que hay que tomar en cuenta, que es más común que ocurra en los niños. O sea, una fractura es más común de esperar que ocurra en una persona adulto mayor o que tiene problemas con el calcio, ¿no? Pero en un niño, pues no es que esperes que vaya a ocurrir la fractura. Sí, puede ocurrir, pero no es lo primero que te va a venir en mente, ¿no? Entonces vamos a encontrar que van a tener otro tipo de lesiones, pero estas lesiones son por, digamos, una hiperextensión, una hiperflexión, o sea que el niño se dobló el ejemplo clásico, están jugando fulbito, el niño va a patear la pelota, en vez de patear la pelota, ¡pum!, da un puntazo al piso. Y con puntazo y todo termina moviendo la pierna con la fuerza y empuja la pelota, pero el pie ya se estiró hacia atrás y no puede apoyarlo. Pero felizmente, como es un niño, está todavía bastante elástico y con cierto descanso pues logra recuperarse por la misma condición de la edad. Entonces vamos a ver que es otro tipo de manejo en lo que son las lesiones de tobillo de los niños. Ahora, esto de acá no solamente se va a limitar a propiamente el tobillo. Puede ocurrir que las lesiones sean ya en el pie mismo, en el empeine. Tomando un ejemplo de partido de fútbol, ¿no? Uno va a disputar la pelota, ¿no?, con otra persona, los dos patean y sin querer patea los cocos de la persona, o viene y te plancha pues justamente el pie, ¿no? Entonces, los huesitos del pie también terminan así lesionados, con fisuras, y entonces muchos de los músculos de los ligamentos del tobillo pues se van a pegar ahí, ¿no?, en la parte del empeine del pie, y por lo tanto el tobillo va a volverse inestable. ¿Y cuál es el tema cuando un tobillo se vuelve inestable? Quizás en ese momento, en ese año, pues no tienes problemas, no lo tomas como una cosa muscular. Pero conforme pasan los años, al ser inestable, es más fácil que comience a gastarse el cartílago de una forma más rápida y termine desarrollando un tipo de artrosis. Una manera pues de tratar de prevenir esto es poder acudir con un terapista físico que te pueda ayudar a poder tener un proceso de recuperación lo más adecuado posible para poder prevenir estos procesos acelerados de desgaste de cartílagos.
Ajá. Interesante, doctor. Siempre, ¿no? Ante todos los cuidados, ante estas situaciones de lesiones que se presenta, dado que es una situación que puede afectar a personas de todas las edades, doctor, tal como nos lo has venido anunciando, y asimismo en todas las edades y en todas las condiciones que se puede presentar. Es crucial conocer las medidas de primeros auxilios, doctor, esto para poder manejar adecuadamente este tipo de lesiones cuando se presenta. Doctor, ¿qué manejo inicial se puede recomendar ante este tipo de lesiones? Ya, acá hay que prestar bastante atención porque dependiendo de lo que hagamos, vamos a poder ayudar a que la persona se recupere sin secuelas o puede ser que a la final sin querer le generemos una secuela que le va a estar limitando así de por vida. Entonces hay una serie de pasos que por las primeras letras le dicen PRICE, que quiere decir, es verdad, puede confundir y uno decir, lo tengo que hacer con prisa, porque claro, piensa que la persona pues lo ve con el tobillo hinchado, con dolor, gritando. Sí, hay que actuar de manera rápida, pero con cuidado, ¿no? O sea, primero hay que buscar proteger la zona, que no la fuerce, o sea, hay que hacerle que haga descanso, no que no está apoyándose el pie, subiendo y bajando escaleras, haciendo ejercicio. Quizás en ocasiones sea un poco difícil por el tema del trabajo, pero igual en el trabajo hay que avisar para que mientras estés recuperando te puedan asignar otra tarea. ¿Qué otra cosa también puedes seguir colocando para ayudar a que toda esa inflamación pueda ir bajando? O lo que es hielo. Puedes hacer también compresión. Esto de la compresión es cuando nos ponemos la venda. Nos ponemos la venda para que ese tobillo que está todavía inestable, con los ligamentos, con los músculos así aflojados, pueda mantenerse en la posición y al mantenerse en la posición puedas pisar mejor y tener una mejor recuperación. Lo otro que va a ocurrir es que por el mismo hecho de haberse lesionado el tobillo, el humor, ¿no? Como diríamos comúnmente, va a tender a acumularse ahí y ese tobillo, cuando tú lo tienes ahí hacia abajo o pisando, pues va a tender a hincharse, ¿no? Y una vez que se hincha, vas a notar en la media o que el zapato no te entra. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a dar un enfoque que tiene mucho sentido común, por lo menos durante los primeros 2 días, aunque realmente podría prolongarse un poco más, pero esto no quita que se lleve a la persona a que sea revisado por el médico pues lo más pronto posible. Ahora, cuando hablamos también del tema de la protección, pues hay que hacer énfasis en que hay vendas que son de tela y vendas que son elásticas. Cuando se coloca la venda, claro, buscamos que la parte quede con la menor capacidad de movimiento, pero también hay que saber hasta qué punto ajustar, porque podemos terminar cortando la circulación y eso va a hacer que se ocasionen otro tipo de problemas. Entonces aquí hay que tener en presente qué tan larga es la venda, cómo es el tipo de dolor de la persona. Si es que ya le han puesto un tipo de férula a la persona, pues la venda va a servir para ayudar a fijar esa férula. De repente la persona ya cuenta con un tipo de bota, ¿no? Ya una bota, ya sea de yeso o algunos modelos que hay de plástico, que también es importante poder estar utilizando estos elementos para que pueda protegerse la zona de golpes y otros tipos de movimientos. Ahora, también es importante el descanso, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? No hay que ir hacia un descanso total, ya que es un sitio que está acostumbrado a trabajar con peso, con movimiento. Entonces, si tú cortas de golpe todo ese peso, todo ese movimiento, todo ese trabajo al que estaba acostumbrado, bueno, al comienzo vas a sentir como que se te hinchan las piernas, sobre todo en esa parte. Luego vas a notar que ya no se hinchan, pero se está adelgazado. Y se va a repetir todo esto cuando comiences de nuevo a pisar. Y
cuando pises pues te va a doler. A veces las personas responden que sienten que se le acumula la sangre ahí y sienten que va a explotar. Es un tanto incómodo. Entonces sí se hace un descanso, pero es lo que se llama una movilización temprana. A veces la persona puede estar ayudada con las muletas para que pueda tratar de mantener una caminata normal y movilizando de a poco esa zona. Pero tampoco es mover por mover. Siempre le repito a las personas, una vez que ya han pasado por consulta y ya están en esta etapa de proceso de recuperación, pues es acudir con un terapista para que les pueda ir indicando qué manera tienen que estar haciendo los movimientos de tal forma que ese tobillo pues quede en las mejores condiciones posibles. Ahora, le hablamos de que cuando ocurre la lesión te va a ocurrir dolor, un poco de hinchazón, a veces ardor. Entonces aquí ocurre lo que se conoce como la crioterapia o terapia del frío. En pocas palabras es poner compresas frías o de repente en una batea pues pones el pie con esa agua fría o la batea pues la llenas con hielo y ahí pones el pie, lo dejas unos 15, 20 minutos y esto lo puedes estar repitiendo más o menos cada 3 horas, por lo menos los primeros 2 días hasta que sientas que la hinchazón va bajando. Claro, se puede complementar con medicamentos, pero hay personas que tienen cierta alergia a los antiinflamatorios. Es una alternativa para las personas que tienen alergia a los antiinflamatorios. Bueno, oficialmente dicen que es alérgico a los AINES. Ese tipo de personas, pues es importante saber que hay opciones para ayudarles a que baje la inflamación. La persona que no es alérgica a los AINES, lo más probable es que reciba una indicación de medicamentos antiinflamatorios, pero no quita que pueda también utilizar el hielo para poder acelerar este proceso de la desinflamación y que eso ya no esté tan hinchado. Y bueno, recordarles además también que la ayuda de un vendaje bien colocado, que no esté ni muy suelto ni muy ajustado. Si está muy suelto, pues no te ayuda en nada. Si está muy ajustado, lo que va a hacer es cortarte la circulación. Y eso al final te va a causar más problemas, porque tu pie, por un lado, va a comenzar a sudar en la zona donde está la venda, y luego vas a comenzar a sentir como hormigueos, como que te está picando, quieres rascarte y no puedes, te retiras la venda y vas a encontrar la piel que está de varios colores, como que medio cocinada, diríamos, aunque la palabra exacta es macerada, macerada por el propio sudor. Entonces puede ser que te encuentres con ampollas debajo de la venda, porque es una parte que ha estado apretada y que no ha estado respirando bien. Y bueno, el otro que también tenemos que tener en cuenta es que para que el tobillo no esté tan hinchado, se debe elevar un poco para que ese hinchazón que de todas maneras se va a producir por la zona que está inflamada, no sea tan fuerte, ¿no? Idealmente se dice que la persona cuando esté recostada, pues el tobillo queda a la altura del corazón, pero cuando está sentado es un poquito difícil lograr eso. Imagínense tener que alzar la pierna hasta casi la altura del hombro para que el tobillo quede al nivel del corazón. Es difícil, ¿no? Pero sí tratar de elevarlo un poquito para que por lo menos no se tinche tanto. Y el tema es que no debemos elevarlo mucho, porque cuando tú quieras bajar la pierna, ese movimiento de bajar va a hacer que de nuevo del golpe todo ese humor, todo ese líquido haga que se hinche el tobillo y termine doliéndote mucho más de lo que habías estado logrando alivio con todos estos procedimientos. Ajá. Doctor, entendemos que los esguinces de tobillo son una lesión común, pero no todos los casos son iguales. Ahora vemos, ¿no?, la forma como se puede presentar. La gravedad de un esguince puede variar significativamente. Doctor, nos hemos dado cuenta, de acuerdo a cómo se venía escuchando ya, desde una ligera molestia hasta una lesión grave que puede requerir semanas incluso de recuperación. Doctor Jaime, ¿es posible hablar de grados de esguince de tobillos? Sí, si bien es cierto, es una clasificación que ayuda mucho para enfocar el tratamiento médico. Vamos a encontrar que
según sí, las cosas que pueda ver el médico al momento de examinar y el grado de movimiento que pueda tener ese tobillo, nos va a referir tres niveles del 15, ¿no? Hablamos de un primer nivel donde hay un estiramiento básicamente leve de los ligamentos, donde se producen rupturas microscópicas. El paciente va a presentar pues hinchazón bastante leve, obviamente que por la misma lesión va a estar con la zona más sensible, le tocan y va a sentir el dolor, o también para las temperaturas. Acá el tobillo pues todavía no alcanza una inestabilidad, por lo menos no al momento que se realiza el examen físico, pero la persona sí va a ser capaz de poder ponerse de pie, de poder caminar con molestias, ¿no? Digamos que va a estar como que cojeando. Entonces, se puede hablar que este tipo de grado pues es un grado leve, digamos que sería el más bueno de todos los grados, ¿no? Pero cosa curiosa, como es así bastante leve, las personas no buscan una asistencia médica. Por lo general se quedan en casa, esperan a que se les pase y ahí nada más quedó. Entonces es más difícil llevar el tema de la estadística porque pues nunca llegó al establecimiento y todos hemos sufrido en algún momento este tipo de esguince, ¿no? De doblada de pie. Estamos una semana así que nos duele un poquito, pero después sentimos que va pasando. Ahora, el siguiente nivel es el famoso grado 2, ya es cuando estas pequeñas micro rupturas de los ligamentos comienzan a ser ya de mayor cantidad, e inclusive ya se habla de lo que es un desgarro incompleto del ligamento. O sea, digamos que se rompió la mitad del ligamento, ya no solamente pequeñas partes aisladas. Entonces acá el paciente pues va a presentar mayor dolor, va a haber mayor hinchazón, va a tener mayor dificultad para poder movilizar el tobillo. Con esto también aumenta el tema de la sensibilidad y como ha habido una mayor cantidad de ruptura de los ligamentos, pues va a haber más moretones presentes ahí, ¿no? Y el nombre técnico es la equimosis. Ahora, aquí ya hay mayor riesgo de la inestabilidad del tobillo. Se habla que puede ser de un grado leve a moderada, ya inclusive se comienza a poder presentar lo que es una restricción en el rango de movimiento del tobillo, y este tobillo pues por momentos va a perder su función, de repente ya no va a aguantar el peso del cuerpo, o va a comenzar a caminar pero ya con bastante dolor, con bastante incomodidad. Y bueno, por último, ya conocemos lo que es el grado 3. Aquí, si se había roto la mitad de un ligamento, pues ya se rompió por completo el ligamento. Y un ligamento que se rompe por completo, pues requiere que haga una cirugía para coser los dos extremos que están separados. Así, hablando bastante sencillo, ¿no? Porque en realidad el procedimiento es un poquito más técnico, pero la idea es que nos podamos imaginar qué es lo que está pasando, ¿no? Y como ya se rompió algo por completo, pues el dolor acá definitivamente es mucho más intenso, va a haber mucho mayor hinchazón, mucho mayor sensibilidad, una presencia mayor de lo que son los moretones. El tobillo definitivamente que ya es completamente inestable, va a perder inclusive cierta capacidad para moverse como uno quisiera, ¿no? De poder subir, bajar la punta del pie, quizás no lo va a poder lograr hacer, o mover el pie hacia adentro, hacia afuera, o tratar de girar, para encontrar limitaciones según el ligamento que esté lesionando. Entonces la persona va a verse limitada tanto a nivel de los movimientos, o sea, el querer caminar o querer rotar, el nivel funcional, porque no va a poder realizar las actividades que normalmente realizaría, ya que inclusive el hecho de ponerse de pie le va a estar generando dolor y la persona pues no va a llegar a soportarlo, y su primera opción va a ser
quedarse sentada o en reposo. Ajá. Y doctor, hemos podido escuchar que hay distintos grados, ¿no? Dentro de lo que es el esguince de tobillo. Doctor, después de sufrir una lesión, en este caso del esguince u otras afecciones, es fundamental no solo tratar el dolor y la inflamación inicial, sino también asegurarse de que la articulación recupere su fuerza y su movilidad normal. Doctor, en este caso, ¿cuál es la importancia de la terapia de rehabilitación? Y esto es fundamental porque, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de lesión que hayamos tenido, ya sea una lesión de grado 2 o grado 3, hemos dejado de utilizar esa pierna para las actividades normales. Y lo que no se usa, pues comienza a debilitarse, a adelgazarse. Entonces va a llegar un momento que la persona va a tener una pierna pues bastante desarrollada y otra pierna flaquita. Esa pierna flaquita pues tiene que recuperar todo ese tamaño de músculos que tenía antes para poder trabajar bien, y no va a comenzar a desarrollar con enfermedades crónicas. Es aquí donde juega un rol fundamental de poder realizar una rehabilitación física. Específicamente existe un programa de rehabilitación que es rehabilitación funcional, para que pueda ayudar a la persona a que retorne a sus actividades, para que pueda prevenir la inestabilidad crónica del tobillo, o sea, que se pueda parar y se mantenga en la posición, porque hay gente que se pone de pie y de repente siente que el tobillo les baila, y eso también es complicado porque a la larga se le va a dar artrosis, o también puede generar que se vuelva a lesionar el tobillo al estar haciendo algún tipo de actividad, quizá bajando las escaleras, queriendo hacer deporte. Ahora, en estos casos que son partes del cuerpo que se mueven con frecuencia, lo que se estila es movilización temprana. Entonces, una vez que ya se va manejando lo que es el tema del dolor, de la inflamación, siempre y cuando no requiera cirugía, se debe iniciar en los primeros días lo que es la terapia física, por lo menos para los grados 1 y 2. Y esto más o menos se debe mantener aproximadamente entre 7 a 14 días para que la persona comience a ir retomando toda la fuerza que tenía en ese pie. Ahora, no es que de la noche a la mañana vaya a recuperar todo el músculo que se fue adelgazando, pero por lo menos ya va a estar ya encaminado para que terminen siendo parejos los dos tobillos. Ahora, si ya estamos hablando de un grado 3, y obviamente ahí sí requiere una cirugía, posterior a la cirugía también va a ser necesario que el paciente realice lo que es la rehabilitación física, pero ya es un manejo diferente porque va a estar muy relacionado con el tipo de cirugía que le han realizado, con las indicaciones que le dé el traumatólogo, pero que igualito va a estar un tiempo en reposo sin movilizar esa pierna que está operada, y entonces pierde volumen, pierde fuerza, y es ahí donde va a recibir otro tipo de esquema de tratamientos para la rehabilitación de ese tobillo que está con una lesión más avanzada y que le llevó a una operación. Ajá. Qué interesante, doctor. Ha sido un tema bastante especial en cuanto a lo que es un suceso que siempre se presenta, ¿no?, en la vida cotidiana, y yo creo que con el alcance y la disertación que nos has podido brindar, esto va a servir de mucho a nuestros oyentes, doctor, en cuanto a la forma del tratamiento y el manejo que se debe tener en cuanto uno sufre pues un esguince de tobillo. Doctor Jaime González, estamos muy agradecidos como siempre por su aporte, por hacernos llegar desde el punto médico quizás el cuidado y atención que debemos poner en cuanto a esta lesión, y por ende la población pues está atento siempre pues a los consejos que podemos emitir desde este espacio. Doctor, le agradecemos por ser parte como siempre del bloque de salud y de Radio Patamarca, y por siempre aportarnos con su conocimiento. Muchas gracias, señor Ben. Yo siempre contento, sobre todo con este tema que pareciera muy insignificante, pero que todos sufrimos de esto de una u otra forma, y
no le prestamos la atención y vemos las secuelas ya con los años, cuando ya salen conejitos o no podemos mover el pie o sentimos que se atora. Entonces es importante prestar atención a estas cosas que parecerían muy superficiales. Muchísimas gracias, doctor. Muy seguro que muy pronto vamos a estar en el siguiente bloque con un nuevo tema para disertar. Gracias, doctor Jaime. Muchas gracias, señor Benítez.